Ahora estamos aquí. Pump Sizing Tool. Y ese es el tool con el cual vamos a trabajar en los próximos minutos. Y solamente para dar una pequeña introducción en el tema del diseño de un sistema fotovoltaico. Entonces aquí vean las tres cosas que necesitamos que saber antes. ¿Cuáles son? La producción, Fuente la de agua, radiación, Agua, sí, radiación, la radiación y esa es la fuente, el uso al que se da La demanda. o el requerimiento. agua requerimiento, y la energía, y también necesitamos saber como la altura total, alturas, la altura total de nuestro sistema. ¿Cuánto hay que necesitamos y con qué lo podemos proveer? Y con todos estos tres con todos los tres podemos diseñar nuestro sistema. Pasamos por el agua primero. Y ayer ya han conocido el Water Requirement Tool. Y con este tool, por ejemplo, se puede calcular la necesidad de agua que tenemos. Y sí, ayer hemos visto unos 35 metros cúbicos al día. Eso es número uno que necesitamos, la cantidad de agua. Número dos es la altura total del bombeo. Y eso vamos a hacer ahorita en este Pump Sizing Tool. Van a ver esta gráfica otra vez. Y es básico, es como qué es la altura de la bomba hacia el tanque, más unos pérdidas que tenemos en el sistema. Y la tercera cosa que necesitamos es obviamente el sol. Y aquí tenemos la radiación global de Chile, por ejemplo, y veremos que varía mientras el año, es como baja y sube un poco otra vez. Y hay que encontrar el mes crítico, ¿no? Para diseñar el sistema para que no tenemos mucha agua pero en los meses con mucho sol, pero después en los meses con poco sol no tenemos suficiente agua. Eso hay que evitar. Y si ahora dividimos la necesidad de agua que tenemos aquí con, por ejemplo, un mes crítico, digamos, sería eso, llegamos a esa cosa, llegamos a la, ¿cómo se llama? El caudal nominal. Se encuentra aquí, el caudal nominal que necesitamos por nuestras plantas y por el bombeo. Y esa es una curva característica del bombeo. ¿Y cómo funciona esta curva? Es que por todas las bombas hay una curva. Y aquí tenemos algunos, vean, hay curvas distintas. Curvas así, y siempre depende de la bomba. Y luego van a trabajar un poco también con estas características para ver cómo funciona. Primero necesitan la altura total de bombeo. En este caso sería, digamos, 25%. Y siguen, sí, gracias, 25 metros. Entonces siguen esta curva. Solamente esa curva ahora es interesante por nosotros. Los demás ya no están interesantes, solamente esa curva de 25 metros. Luego tenemos el output. Es lo que hemos calculado antes. Y ahora empezamos con nuestro output. Seguimos hasta que llegamos a la curva. Y luego bajamos y llegamos aquí. Y eso es la potencia de la energía que necesitamos para bombear esa cantidad de agua. Sí. Yo tengo una pregunta con respecto al caudal. Este caudal, bueno, en la pestaña anterior os digo que teníamos 35,6 metros cúbicos al día. ¿Eso cómo lo distribuye usted en el día? Si tenemos una bomba solar, ¿en cuántas horas al día lo distribuye? Es más o menos un comentario que había hecho antes con respecto a la ficha, porque no va a ser el mismo caudal si lo distribuimos en 12 horas, que en 6 horas, que en 5 o en las 24. Sí, en esta cosa, se puede decir que la radiación global también es más o menos, teóricamente, es también las horas peak de sol que tenemos.
Entonces aquí vean que 5.8 y eso significa que también en el día tenemos más o menos 5.8 horas de sol que podemos utilizar para bombear el agua. Claro que tenemos luz y sol por más tiempo, pero solamente esos 5.8 horas podemos utilizar. Y por eso dividimos ahora la necesidad de agua con estas horas, digamos, al caudal que necesitamos. Es la distribución por el año, ¿no? Son los meses. Exactamente, esos son los meses. Del promedio. Y esa sería la integral a lo largo del día, porque si miramos la bomba se estaría moviendo a lo largo de la curva. Sí, eso sería, bueno, esos son los datos promedio. La sumatoria de lo largo del día promedio año. Bueno, eso es solamente claro. ¿Quieres? Ay, no, explico esto un poco. ¿Cómo llegar al orímetro? Para responder a tu pregunta, es así. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Ese tan bueno. Ja, ich habe hier einen Gipfel noch. Voy a explicar. Mira, lo que comenzamos aquí es, nosotros tenemos la radiación global diaria, 5,4 kilowatt horas. Y si vemos, ese es el gráfico de esta radiación global sobre el día, aquí el día y aquí la radiación la intensidad en watt por metro cuadrado, es una curva así. Es el perfil de la irradiancia en watt por metro cuadrado. Watt dividido por metro cuadrado. Ese medimos con la celda, ¿se acuerdan? Con la celda medimos watt dividido por metro cuadrado. Es el perfil de la irradiancia en el día. Si sumamos esta curva con el tiempo, la sumación de esto es la radiación global diaria. Es, por ejemplo, 5 kilowatt horas por metro cuadrado de día. Si tenemos ahora el generador solar y si recibe esta radiación solar con los paneles y con la motobomba, el caudal de la motobomba tiene la misma forma. ¿No? El caudal es esto. Es el caudal de la motobomba. ¿Okay? Por lo tanto, si queremos hacer ahora un cálculo bien preciso, empezamos aquí en la mañana, en este punto, después en este punto, tenemos diferentes intensidades. Con las intensidades calculamos la potencia de los paneles. Volvemos a la otra cosa. Es decir, para hacer el cálculo preciso, empezamos aquí. A las 8 de la mañana tenemos 100 watts por metro cuadrado. Con 100 watts por metro cuadrado calculamos cuál es la potencia eléctrica de los paneles. Tenemos tanto pico instalado. Con 100 watts por metro cuadrado irradiancia, los paneles producen 200 watts, por ejemplo. Con 200 watts y la altura ingresamos a esta curva y calculamos el primer punto del caudal y llegamos a este punto. ¿Ok? Después es hacerlo sucesivo. Los programas de computación que trabajan exactamente así. Y así construimos esta curva. ¿Ok? Y la sumación de esta curva es entonces aquí la sumación es el volumen diario. Es el cálculo preciso. Ahora hacemos una estimación. Nosotros queremos siempre calcular lo más sencillo posible. Además, queremos hacer una estimación sin hacer tantos estos cálculos también. Y eso mencionó Kilian. Nosotros hacemos ahora lo siguiente. Es la curva de la radiación solar o de la irradiancia en watt por metro cuadrado. Y esos son, por ejemplo, aquí el GD son 5 kilowatt horas por metro cuadrado y día. ¿Ok? Es el integral o la sumación. En vez de hacer todos estos cálculos ahora, nosotros pensamos el panel solar recibe en el día 5 kilowatt horas con una intensidad variable. ¿Ok? Ahora hacemos un cálculo un poco equivalente. En vez de recibir estas intensidades sobre el día, el panel recibe 1000 watts por metro cuadrado en menos tiempo.
Es decir, el Sol ahora no se mueve, hacemos un cálculo 5 horas. simplificado, ahora el Sol no se mueve, el Sol está ahora arriba y irradia hacia abajo con 1000 watts por metro cuadrado. 1000 watts por metro cuadrado siempre es para nosotros la irradiancia nominal. Por lo tanto, en vez de esto, calculamos y eso se llama hora solar peak. En vez de esto, calculamos así con esto. Las superficies, esta superficie y la superficie roja son iguales. La superficie verde y la roja son iguales, por lo tanto el GT es igual. En vez de recibir estas irradiancias variables sobre el día, el panel recibe ahora Un equivalente. 1000 watts por metro cuadrado en 5 horas. Equivalente. ¿Ok? Es energéticamente exactamente lo mismo. Obviamente para el cálculo de la bomba el resultado no es igual, dado que la forma no es lineal. Si la curva es lineal, daría lo mismo. Pero ustedes ven, la curva del caudal tiene esta función, por lo tanto no es tan lineal. Con este cálculo de la hora solar peak, es decir, esto aquí son 5 horas multiplicado con 1000 watts por metro cuadrado. ¿Ok? Es el concepto de hora solar peak y eso aplicamos acá para tener una muy buena estimación del volumen de agua. ¿Ya? Por lo tanto, ahora tú aplicas esto, ¿qué hacemos ahora? Nosotros tenemos 35, el volumen diario fue 35 metros cúbicos por día. Es nuestra demanda. Si estamos ahora en un mes donde la radiación global diaria es 5, significa el caudal nominal que equivale a 1000 watts por metro cuadrado, es 35 dividido por 5, esos son 7 metros cúbicos por hora. Ese sería el caudal nominal con 1000 watts por metro cuadrado. Y con eso hacemos eso. Es una estimación, obviamente hay un error de esto, pero es, creo, para una primera estimación manejable. ¿Ok? Gracias. ¿Ok? ¿Cuántas horas peak hay calculado en esa curva? O sea, lo que se adoptó, ¿cuántas horas peak? En eso, El 3.5, porque el volumen total era 35 y tú escogiste un output de 10. si tenemos 10, ¿con qué radiación? Si tenemos 10 metros cúbicos por hora, si tenemos 3,5, en este caso ya 3,5. En ese caso, es para el ejercicio. Sí, correcto. Entonces, en este caso, por este ejemplo, tenemos, por ejemplo, una potencia que necesitamos de 1.2 kilovatios. Y con esta potencia tenemos que dimensionar los paneles ahora. Entonces necesitamos 1.2 kilovatios por los paneles, pero siempre pones un factor más, porque los paneles tienen como una pérdida con la temperatura o porque hay polvo en la superficie, todos los losses, todas las pérdidas que tenemos, intentamos de enfrentar con un factor, digamos 1.22, que significa que dimensionamos los paneles 25% más grande para enfrentar esas pérdidas que tenemos. Una pregunta, de acuerdo a la curva, si ese fuese el punto de pico, o sea, instalamos 1.2 kilovatios en paneles, cuando la radiación sea inferior a 0.7 kilovatios medidos, ¿la bomba deja de trabajar? Sí. ¿O cuál es el mínimo, o un poco más arriba hay un mínimo de la bomba? En ese momento, pues obviamente el caudal sería cero. ¿La bomba se detiene o hay un punto de protección un poquito más arriba? ¿Cómo funciona? O sea, puede trabajar a 0.01 metros cúbicos hora. Aquí. Sí, por ejemplo, si tengo radiación de 0.72 kilovatios, ¿trabajaría ese caudal o hay un mínimo? La bomba que se tiene detiene? algún tipo de arranque también. Eso, En la arranque. mañana la bomba necesita una potencia inicial para partir. Empieza con depende de los inversores también. Estos motores trabajan las bombas, las motobombas, trabajan con revolución variable.
Eso significa que las bombas trabajan entre quizás 25 ciclos hasta 63, por ejemplo. Es decir, bajo 25 ciclos no se detiene falta. por seguridad. Ya, por lo tanto, se necesita seguramente una radiación de 200, 300 watts por metro cuadrado para partir. Y eso sería por típico una revolución equivalente a 25 Hz. Abajo no parte. Y en la tarde igual sigue bajando, la bomba cada vez gira más lento, Llega un momento que y en algún momento se detiene. Es el controlador, que Otra apaga. consulta con respecto a las horas peak, uno cómo toma para definirlas. Que bueno, usted me hablaba de 5 en este ejemplo y aquí tomaron 3.5. De 5 fue un ejemplo solamente. ¿ya? Nosotros, nuestra es la de radiación solar nuevamente. Ese es un ejemplo, es la radiación global en un lugar sobre el año. Por ejemplo, donde estamos nosotros en la cuarta región. Y tenemos estos cambios estacionales de la radiación global diaria. Ahora tenemos que ver, como ya Kilian ya lo mencionó, ¿qué mes tomamos como mes de diseño? ¿Ya? Podemos tomar ahora el mes de 2,5, podemos tomar el mes de enero. Ese depende del agricultor, de su plantación. El agricultor puede decir, mi mes más crítico es junio, julio, ahí tengo mis cultivos del invierno y ahí tengo que regar. Ese es el mes más crítico. En ese caso, diseñamos el sistema con esta radiación. Quizás el agricultor dice, en el invierno yo hago nada, tanto frío, yo voy a trabajar en enero, diciembre, para producir tomate para Santiago, en pleno verano. En ese caso, se diseña el sistema con los datos de verano. Si hacemos, por ejemplo, el diseño para diciembre, 7,5 kilowatt-horas por metro cuadrado al día, eso significa horas hora peak son 7,5 horas. Y para identificar estos meses críticos, digamos, sobre el punto de parra para diseñar el sistema, para esto sirve el Water Requirement Tool que han trabajado ayer, ¿no? Claro, En el Water Requirement, Cultivos, claro, en el Water Requirement tú ves la demanda de agua y las lluvias durante los meses del año. Ahí tú puedes identificar, según tu plantación, cuál es para ti el mes más crítico. Y eso influye acá. Y ahí tenemos diferentes horas solar peak y ahí obviamente diseñamos el generador o el tamaño del generador solar. ¿Okay? Eso ahora, nuevamente, este método de cálculo es una estimación. Para la mayoría de las aplicaciones es más que suficiente. El vendedor, él te ofrece el sistema de cálculo de software, de simulación y te calculan eso en un porcentaje, un rango de error de 1%, pero quizás ya ayer también lo comenzamos. En todos esos datos tenemos tantos errores. Si, por ejemplo, ayer definimos o determinamos cuál es la demanda de agua, ahí tenemos tanta variedad también, el clima cambia, etc. Por lo tanto, yo no puedo decirlo, pero si alguien me pregunta, yo lo calculo así, con estas cosas. Eso es normalmente suficiente. Pero si queremos hacer un cálculo más específico, podemos usar el software de los fabricantes o también podemos calcularlo a mano también. ¿No? Pero es una estimación bastante, en mi opinión, bastante buena. Okay. Después lo vamos a aplicar y vamos a tener un poco de experiencia. Entonces creo que por el tiempo mejor, si pasamos por los computadores ahora, sí. somos 25 personas, entonces necesitamos grupos, otra vez como ayer, grupos de 2 personas. ¿Hacemos nuevos grupos o los grupos ayer? Haremos nuevos grupos porque falta gente, ¿no? Hoy día. Entonces, otra vez Probablemente están jugando con el toolbox. Sí. Están haciendo los tools a casa. ¿Ah, sí? Probablemente. Probablemente, muy probablemente. ¿Qué más?